partir de este minuto y también voy a iniciar el resumen que hace la inteligencia artificial y que posteriormente lo hacemos llegar. Así que sin más preámbulo, estimado Miguel, agradezco tu esfuerzo y tu apoyo. Él es parte de la coordinación también de Diálogo Abierto. Él es sociólogo, tiene una maestría y además de ser sociólogo es costarricense y está aquí presente también con algunas otras personas de Costa Rica también por acá acompañándolo. Así que le cedo la palabra, don Miguel. Usted dice cómo avanzamos. Sí, a mí este tema de Cuba me ha apasionado desde joven. Eh, Cuba fue el primer país latinoamericano que intentó salirse del tutelaje norteamericano. Bueno, hizo una alianza con la Unión Soviética de la época, pero inició un proceso que no ha sido fácil, porque aunque tuvo aliados, en este caso de la Unión Soviética hasta el año 91, eh, la situación del bloqueo que los Estados Unidos han hecho contra ese país es muy difícil, sobre todo por dos razones que voy a desarrollar posteriormente. Eh, el impacto externo, ilegal y criminal por parte de los Estados Unidos sobre la economía cubana. Y segundo, la falta de flexibilidad y ajuste que ha tenido el gobierno cubano frente a esta situación. Porque preparé y leí, voy a leer la ponencia que hice para hoy, que es corta, son 12 minutos, y después vamos a pasar un video de una de las experiencias que se están desarrollando en el agrocubo. Hace 68 años, John F. Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos, firmó la Orden 3447 que proclamó el embargo a todo comercio con Cuba. La revolución es bastante popular. Había argumentado el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de Eisenhower. Y dado que no existe una oposición efectiva contra ella, la única forma de socavar el apoyo popular es a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades que se desarrollen a partir de esto dentro de la población. O sea, de arranque se dice, bueno, ahí estamos con un gobierno que tiene respaldo y vamos a dificultarle las cosas para que cambie la opinión política. Ese temprano memorándum, base para la justificación política del embargo aún vigente contra Cuba, ofrece hoy claros signos de caducidad. Un informe secreto de la CIA de 1982 revela que ya para entonces el embargo no había cumplido con sus objetivos y que los costos políticos superaban a sus beneficios. Otro informe del director del proyecto de documentación de Cuba, del NSA, afirma que el embargo interminable se ha convertido en un símbolo perdurable de la hostilidad perpetua en la postura de Estados Unidos hacia Cuba. El embargo no solo no había sacado a la revolución del poder, sino que a pesar de haberse derrumbado la Unión Soviética en 1991 y dejar de ser Cuba una base estratégica, no se aprovechó esta coyuntura para establecer una nueva relación con visión panamericana que generara un nuevo clima de diálogo regional. Por el contrario, se impuso la tesis de mantener la hegemonía a toda costa a través del embargo, que en la realidad es un bloqueo sistemático del comercio, el intercambio financiero, incluyendo sanciones a terceros, ya sean empresas, países o funcionarios, que se han prestado, por ejemplo, para triangular.
tanto, incluso algunos costarricenses. Hay uno que está preso por haber hecho unos negocios, comprado las cosas para Costa Rica y mandado a Venezuela. Esta acción unilateral de los Estados Unidos viola las normas básicas del ordenamiento jurídico internacional, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones, casi por unanimidad absoluta, de la totalidad de los miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas. El expresidente colombiano Ernesto Samper expresa muy bien en un reciente artículo publicado en el diario El País de España la coacción, la intimidación y chantaje para conseguir cambios políticos en Cuba o Venezuela mediante la utilización de castigos unilaterales que golpean a la población son contraproducentes y equívocas porque endurecen la posición de los gobiernos y le restan legitimidad a las salidas dialogadas o inscritas en los mecanismos de participación democrática. Cuba, a pesar de las limitaciones impuestas por este embargo absoluto, ha alcanzado el mejor sistema educativo de la región. Eso está confirmado por las Naciones Unidas. Y eh, eliminado la exclusión social, no se ven chiquitos pidiendo limosna en las calles de Cuba a pesar de la angustia y las limitaciones que existen, ¿verdad? Y mantenido la 7ª posición en el Índice de Desarrollo Humano Latinoamericano. Pero todo esto implica que hay que no solamente eliminar el bloqueo externo, sino eliminar también lo que yo llamo el bloqueo interno. Desde luego, Cuba tiene que hacer profundos cambios en su sistema económico, como los de China o Vietnam, que mantuvieron el control de las áreas estratégicas claves de la economía, sobre todo la parte financiera, pero eliminaron las barreras para la producción y comercialización campesina y de sus emprendedores para desarrollar un inmenso potencial y aprovechar el gran capital humano formado en estos 65 años. El caso de China es aleccionador y oportuno, tal como lo reitera en, en Wu Xiaobo, en su libro, voy a ver si lo tengo por aquí. Bueno, en su libro La China Emergente. Yo lo había mandado por ahí. Aquí está. Lo que pasa es que aquí se ve al revés. Este es un libro chino, traducido al español en 2013. Y es muy interesante porque a nosotros aquí en el continente nos han dicho, claro, China se desarrolló porque aceptó el capitalismo. Y eso generó la inversión extranjera y la transformación de todo. Pero eso no es tan simple. Eh, Como lo dice Xiaobo, 21 campesinos del pequeño, en el año de la muerte de Mao y la subida de Deng Xiaoping, que dijo que había que transformar todo, en el pueblo de Xiaohucan, eh, 21 campesinos decidieron crear un sistema por el cual cada familia se encargaba de su propia parte de la producción local en vez de la comuna. Decididos, como dijeron en ese entonces, a ir a la cárcel o que los mataran, si las autoridades no lo aceptaban. El éxito de este modelo surgido de la iniciativa de estos campesinos, conocidos posteriormente como Sistema de Responsabilidad Contractual Personal, ha sido considerado como el primer desencadenante de los grandes cambios en toda China. Esto gracias a que los políticos, viendo el éxito de los resultados productivos del primer año, comprendieron que su misión era dejarse llevar por la corriente. Tuvieron olfato, siguieron el quehacer de la gente y mejorar el resultado global. Al darle luz verde por parte de las autoridades a las transformaciones emprendidas por este pequeño pueblo, operó el efecto cascada, trasladándose la experiencia a toda China, que era predominantemente rural. Pueden imaginarse, millones de campesinos en aquel entonces se adhirieron al nuevo modelo de producción y reactivaron la economía rural, estimulando al mismo tiempo la producción de maquinaria agrícola y de servicios en el resto de la economía. Esta inyección no se limitó a dinamizar la economía,
por el peso del agro monstruoso que tiene China, sino que, lo más importante, abrió un camino de esperanza que integró el haz de voluntades de la población, facilitando las reformas posteriores que condujeron a la creación de áreas económicas especiales. Esto quiero recalcar que los economistas a menudo no le dan mucha importancia. Ellos dicen esto suma tanto más tanto. No, pero los seres humanos no somos homus económicos solamente, somos homus sociales. Y nos movemos cuando vemos una luz en el fondo del túnel, que no es el tren que viene a atropellarlos, sino que es el camino y la salida. Y eso hace que toda la dinámica económica se amplíe. Ahora, esta experiencia es muy importante para Cuba, porque aunque Cuba y China tienen diferencias importantes de volumen y posición geopolítica, y la primera está sujeta a un criminal bloqueo por parte de los Estados Unidos que limita seriamente su desarrollo. Han tenido similitudes en la formación del capital humano y la importancia del sector agrario para su economía, aunque el enfoque que le han dado los gobernantes, en este caso de China y de Cuba, ha sido diferente. Mientras que en China se abrió la esperanza, se le abrió los espacios a todos los campesinos, en Cuba hay limitaciones serias, importantes, por razones, no sé si de dogmatismo o de otro tipo, que veremos más adelante. Ahora, todo esto se da en una nueva coyuntura internacional y el cambio de la política hacia el continente. Los Estados Unidos, si en vez de amenazas que encrespan el ambiente regional, respetaran el derecho internacional y promovieran el libre mercado comercial, podrían contribuir a crear un nuevo clima. Al quitar el embargo, se eliminará la amenaza externa que mantiene tensas, por razones de defensa, las relaciones internas dentro de la isla y se creará un clima que favorecerá los ajustes progresivos económicos, sociales y políticos. Esto es muy importante. Toda acción provoca una reacción frente al bloqueo que afecta a la población. Desde luego hay mucha gente que se ve afectada, pero cuando protestan son reprimidos. Para tratar de sostenerse, limitan las libertades por parte del gobierno a sus pobladores. Esto, pienso yo, que desaparecería en el momento en que desaparezca el bloqueo, porque ya ahí no se va a poder, va a ser diferente la situación. Este cambio no puede ser visto por los Estados Unidos como una generosa concepción unilateral hacia Cuba, sino como una acción realista frente a las nuevas circunstancias de un mundo multilateral donde debe competir con China y otras potencias por el comercio y las alianzas estratégicas con América Latina. Esto no es fácil, dada la mentalidad colonialista prevaleciente en gran parte de la clase política norteamericana, aunque hay nuevos sectores que piensan con realismo sobre la coyuntura. Si ahí se imponen en el Senado de Estados Unidos Menéndez y Rubio, que son cubanoamericanos, que son senadores y tienen poder y negocian directamente con los políticos, anteponiendo sus propios intereses a los intereses de la nación norteamericana, que requiere, en este mundo convulso y de cambio y transformación, cambiar sus políticas también, buscar nuevos aliados, porque si no la cosa se va a poner muy difícil. La doctrina Monroe desde el siglo XIX debe revisarse sustancialmente. La época de las repúblicas bananeras quedó en el pasado. Hoy en día, en un mundo multipolar, América Latina es consciente de su importancia geopolítica y geocomercial y puede transformarse en un aliado de los Estados Unidos. Si se establecen nuevas relaciones de respeto basadas en la cooperación y los intereses comunes.
o por el contrario, puede ser un sitio donde se incuben serias amenazas para la estabilidad y seguridad del continente. Eh, una nueva realidad donde gracias a la educación de calidad, con amplia cobertura, la capacitación técnica y organizacional, se reduzca la gran masa de excluidos que surgen progresivamente. Nuevos ciudadanos donde surge progresivamente. Es crear nuevos ciudadanos que den sustento y vitalidad al sistema de pesos y contrapesos que define la vida republicana y democrática. No puede haber democracia si gran parte de la población está excluida y no tiene oportunidades. Y quien le da la oportunidad son los narcos. Es decir, esto es esencial. Si mientras tengamos excluidos, va a haber serios problemas en el continente. Sobre ese es un tema que después yo voy a mandar algún material. Esto no dependerá solo de los Estados Unidos, pero su respeto a la tolerancia y autonomía local contribuirá en gran medida a fortalecer las iniciativas específicas regionales que luchan y promueven la inclusión participativa y a crear condiciones para el desarrollo de la democracia. Esta no es posible con exclusiones en el acceso a las oportunidades de formación y ascenso social. Fundamental. Estamos en una época en que cambia todo el modelo educativo y que necesitamos una educación actualizada y con amplia cobertura, ¿verdad? Y además un sistema educativo que incluya a los excluidos, porque quienes lo están incluyendo son los narcos y no el sistema político nuestro. La lucha contra la intolerancia y la imposición es clave para impedir que se desarrollen y proliferen con fuerza arrolladores los narcoestados en la región, para los cuales los actuales sistemas clientelistas que viven de la corrupción, regalando cosas, no tienen antídoto. ¿Por qué? Porque los narcos pueden resolver las cosas con mucho mayor facilidad y de forma más radical. O como lo hizo en Medellín, ¿cómo se llama? El famoso capo colombiano eh, que creó incluso barriadas enteras financiadas por ellos. Entonces, el sistema clientelista nuestro, desde que apareció el narco, se quedó atrás. Ni siquiera los mismos Estados Unidos, que es el mayor mercado de la droga, donde los capos de la distribución permanecen impunes, parecen tenerlo. Vean ustedes que Estados Unidos nunca agarra ningún capo, a pesar de que ahí se blanquean los capitales, ¿verdad? Y ahí se maximiza el producto final de la droga. Cuba ha sido importancia de la soberanía latinoamericana para eliminar el bloqueo. Cuba ha sido el pequeño David que enfrentó a Goliat en la región y debe recibir en este momento difícil el apoyo activo de los gobiernos. Eh, Se trata no solo de la soberanía de Cuba, es de todo el continente. ¿Cómo vamos a hacer que nosotros seamos como chiquitos tutelados por la potencia dominante, ¿verdad? Que dice que se hace y que no se hace. Así no puede haber desarrollo de ningún tipo. Así no puede haber futuro para este continente. Y entonces, el apoyo activo de los gobiernos, especialmente México, Colombia y el Brasil, para eliminar el bloqueo y reclamar la soberanía de nuestro continente. Esto es fundamental. Es pelear por la soberanía de todo el continente, no solamente de Cuba. Eso sí, Cuba debe hacer las reformas urgentes en su economía para no caer en privatizaciones oportunistas de tipo oligárquico, como las de Rusia o Nicaragua. Yo trabajé en Nicaragua con Clodomir Santos de Moray en el año 71, dando capacitación para formar cooperativas en las empresas confiscadas a los Somoza. ¿Y qué pasó con eso? Todo eso pasó a manos de los dirigentes políticos. Ese tipo de privatizaciones tipo ruso son espurias y desmoralizantes. Eso no quiere decir que uno no tenga que hacer alianzas con eh, estas malformaciones, porque el enemigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo en ciertas oportunidades. Pero sí, hay que tomar cuenta esto,
ya sea por dogmatismo que se está impidiendo o que eh, hay otros planes, ¿verdad? No claros y de privatizaciones. Hoy leía en el país, no sé si no lo he confirmado, que Cuba había pedido ayuda a las Naciones Unidas para conseguir alimentos. Esto dan ganas de llorar. Yo estuve en Cuba recientemente y estuve en el 18. En el 18 había una primavera. Después del viaje de Obama, había un incremento de las pequeñas empresas, del turismo, y había un auge de producción de alimentos, por la vía que fuera. Eso ahora que fui, no es así. Hay desabastecimiento, hay condiciones muy duras para la población cubana y hay también movimientos manejados desde Miami para que eso se caiga. Y pareciera que desde adentro también Cuba puede producir. Y un ejemplo de eso lo es una experiencia que me tocó conocer en, en la provincia de Santi Espíritu, de agroecología, una experiencia agroecológica que tiene 31 años, donde ellos entraron sin zapatos y hoy en día tienen una artesanía agropecuaria, que no solamente ha renovado los suelos que habían desgastado el tabaco y la caña, eh, con estiércol, que además aprovechan para los biodigestores y generar energía de aire y de agua. Hay todo, hay mil condiciones para salir adelante. En esta video que vamos a pasar, se va a ver yo en la ponencia metí 5 videos que dan una mejor visión del asunto, de todo el funcionamiento de esta empresa, que no es la única, ¿verdad? Pero donde los campesinos dicen hay que hacer reforma agraria y tiene que ser con los campesinos, y tiene que ser así, porque ya no estamos hablando de volver al campesinito, aquel de sembrar arroz y frijoles solamente, no, estamos hablando de campesinos que han sido educados, que conocen la tecnología, que son capaces de transformar los suelos, de regenerarlos y de crear un ambiente social donde las familias se integran con plenitud. Y claro, esa no es la única solución para Cuba. Para Cuba hay otras necesidades, como hacer cooperativas en las grandes plantaciones, pero ese es el camino que Cuba, entre otras cosas, nos está presentando a todo el continente, porque lo que ellos están haciendo es lo que nosotros debemos hacer con nuestros suelos, Pongo el ¿verdad? video Sí, por favor. y después damos la palabra a las personas para que comenten Exacto. contigo. Un segundo, voy a colocar, damos la bienvenida a las personas que se incorporaron, como José Félix, Marisol Pachón, Albeiro, Roberto Trincao, Bastián, que no lo habíamos saludado. Voy a colocar el video ahora, sugerido por Miguel Ángel. Aquí va. Por favor, comunicarse si lo están viendo. Señor, Sí, se llama Finca del Medio. Que es sí, Exactamente. muy bien, ahí va. Voy a agrandarlo. vamos a saber si suena, si se oye. Norita, usted ya me enseñó, me hizo clase sobre el tema. Ah, La eficiencia en la producción, en el modelo sostenible de esta finca, es en lo que no se gasta. En lo que no se gastan, en los jornales que no pagamos, pero además en todas las cosas que nosotros no gastamos porque está toda la familia aquí. Si yo estuviera en el pueblo, viviera en el pueblo la familia y yo aquí, y las hijas mías comprando y gastando y los nietos por allá, ¿qué economía aguanta? Se bombean cientos. Tú no me puedes, nadie, a mí no me puede decir nadie, tengo una finca.
en el campo y mantengo a la familia de todo. No, de leche y de arroz y frijoles. Recuerde que estamos en una zona que es un desierto. Y aquí, antes, la gente aquí todo era para mantener. Yo nací aquí. Y aquí aquí no habían casas ni con piso de cemento. Todo eran bajarequitos de guano. Es decir, se vivía muy humildemente, muy bien, limpios, decentes, unos campesinos de primera. Es decir, que toda la vida esta zona no fue una zona próspera para la agricultura. Aquí se sembraba tabaco. Pero si tú me vas a decir a mí que el tabaco es rentable y que el tabaco ha sido bueno, yo te digo que en la zona donde vivimos, desde cuando la colonia, desde que se empezó a producir tabaco, no hay en toda esta zona una piedra que diga esto fue como resultado de superávit de un año de producción de tabaco, se puso esta piedra aquí para que la gente montara a caballo. Insostenible. Esto es destrucción completa, no hay nada. Entonces, hasta los suelos. Entonces el campo en Cuba, hay que empezar de cero. Yo luego me voy emocionando y digo cosas que pueden herir susceptibilidades, pero como está no funciona. No ha funcionado y menos va a funcionar. Va a seguir creando deuda, va a seguir creando, entonces es un hablar y compartir, bueno, para reunirse y para tomarse traguito, todo eso está bueno, pero no va a funcionar. Yo lo llevo diciendo más de 20 años y bueno, pues lo sigo. Hay que hacer una reforma agraria, hay que tomar un criterio diferente, hay que hacer las cosas diferentes, pero el pequeño agricultor tiene que ser el primero en esta carrera, porque se lo ha ganado, porque es el más productivo, y cómo tú creas para que la gente retorne, ahí está el detalle. El mejoramiento de las Que condiciones. las mujeres se enamoren del campo, que vean en los novios campesinos su príncipe, que vean que los que están afuera, los cubanos, mira, a mí me escriben miles de gente que no están en Cuba, que aman lo que nosotros estamos haciendo. Juan, no tienes el micrófono prendido. Disculpe, ahora sí. ¿Eso es Miguel? Exacto. Ahí hay Abri- 4 más que pueden Abrimos el ampliar debate. como quieran, No, como quieran. como tú quieras también. Damos la palabra y después podemos ver otro video, si te Ok, parece, para ok. que la gente vaya opinando, conversando. Por favor, solicitar la palabra a través de directamente abriendo el micrófono o bien levantando la mano que está en el chat, por allí está ubicado. Así que, ¿quién quiere comenzar? Por favor, Guido, adelante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, estimado. Bueno, Miguel Ángel ha sido eh, un acompañante de nuestro diálogo abierto desde Costa Rica, y eso es importante el trabajo que ha venido haciendo porque él conoce estos temas no solamente desde la teoría, y eso lo demuestra también en sus publicaciones, eh, y en el trabajo que tiene con Prisma Latinoamérica, que se ha ido instalando una voz importante, y en este caso que nos presentó el tema de Cuba, del embargo que existe, ¿cierto? Y las restricciones, y que obviamente afectan demasiado a un país que tiene, que hace mucho tiempo, ¿cierto? Se ha visto afectado, y muchas personas también se han visto eh, de alguna forma discriminadas desde el punto de vista de la democracia que han tenido. Acá en Chile se discute un poco el tema, ¿cierto? Si es que Cuba, cuáles son
elementos, y esta es ahí ahora la pregunta, los elementos que debiera tener Cuba para poder acceder a una mejor democracia y obviamente que eso se refleje también en la forma de que se pueda generar una relación mucho más amplia con los países latinoamericanos, porque yo siento que también parte de este embargo que está por parte de Estados Unidos, eh, también los países latinoamericanos lo han dejado a un lado en ese sentido. Creo que como latinoamericanos podríamos ser en ese caso mucho más solidarios, pero siempre la democracia o los sistemas democráticos muchas veces son los que colocan las trabas. Y por eso, mi estimado Miguel Ángel, me gustaría saber qué elementos crees tú que debiera tener Cuba para poder acceder a una democracia mucho más amplia respecto a lo que tiene como idea Antes estructura que política. conteste Miguel, no sé si podemos dar la palabra a otra persona primero para escucharla antes que conteste Miguel. Miguel ha puesto dos puntos. La situación de Cuba tiene que ver con dos factores, señalaba él al principio, el factor externo y el factor interno. El factor externo, esta brutal situación que se tiene con Estados Unidos, pero también un factor interno de que no han sido capaces de resolver también algunos temas internos. Entiendo que, bueno, mi pregunta es también para Miguel, es que después la pueda desarrollar. Entiendo que estuvo recientemente un ministro de energía de Rusia en Cuba para colaborar con Cuba en temas de energía. Tienen grandes problemas energéticos y también el tema de Internet. Eso por un lado, y si puede apoyarme, y también entiendo que han hecho algún convenio con China también para desarrollar algunas otras áreas de la economía cubana. No sé si hay alguna, hasta allí mis dos preguntas, entonces la relación con Cuba, de Cuba con Rusia y con China, y el aporte de estos dos países. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión antes de devolverle la palabra a, a Miguel. Eh, eh, Alicia, que está con problemas de voz, dice, debemos recordar los dos grandes éxitos del sistema cubano: la educación pública obligatoria y gratuita, y lo pone con mayúsculas, con cobertura universal, y el sistema de salud, que son dos grandes virtudes que resalta Alicia sobre el tema. Damos la bienvenida a Tony Rojas, que llegó, y a Eliana Irene también, que nos la habíamos saludado. Fernanda Nates quiere hacerte una pregunta, Miguel, y luego te devolvemos la palabra, después de Fernanda. Bueno, listo. Fernanda, adelante, por favor. Gracias, muy amable. Estoy de acuerdo con la profesora Alicia y me alegra mucho que estos temas del pueblo cubano los estemos tratando porque, como ellos mismos se dicen, ¿no? Pueblos, un pueblito contestón. Yo creo que toda Latinoamérica somos pueblitos contestones y pues no encajamos dentro del sistema, ¿no? Eh, que se ha propuesto, por supuesto, pero estas otras formas organizativas desde las comunidades que emergen desde el desarrollo endógeno, creo que es lo más grande que tenemos, ¿no? El video que veíamos, por ejemplo. Alguna vez estaba dando una clase y le decía a una estudiante que por más o menos que se tuviera, como lo dice la profe Alicia, hay un sistema educativo muy fuerte, muy próspero, donde las artes, por ejemplo, hacen parte de un proceso muy bello y ella, una de las estudiantes intervenía y me decía,
Yo pensé que eso era de esa manera, pero cuando tuve la oportunidad de estudiar con una compañera cubana, me decía que ella había estado en danza, en baile, en teatro, y yo recién y puedo entrar a todo eso porque estoy en la universidad pública, de otro modo no lo pude haber hecho. Entonces también cómo converge este sistema educativo en esto, ¿no? De lo que estamos hablando y de lo que es Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Miguel, por favor, si puede responder a las tres consultas y luego volvemos a dar la palabra para que el resto pueda seguir conversando. Sí, en Adelante, relación Miguel. en relación al tema de la democracia, desde luego que no es un tema simple, pero tiene un eje causal, que es el bloqueo. Si el bloqueo no existiera, no habría la necesidad, porque el bloqueo provoca malestar. El malestar es manejado desde Miami. El gobierno lo que intenta es eliminar esa protesta, a veces de una forma poco delicada, ¿verdad? Como ha sucedido. Y también hay otros intereses. Después de 60 y pico de años, hay también sectores que tienen algún tipo de privilegio y que no quieren facilitar las cosas. Pero bueno, no entremos en eso todavía. Sí señalar que si el bloqueo se quita el pretexto para dar represión. Vean ustedes, en Cuba las cosas, con todo y todo, tienen alguna institucionalidad. En Ucrania, que hay guerra, el 22 de este mes, o sea, ayer, se le venció el periodo al presidente y no hicieron elecciones, ¿verdad? En condiciones de guerra, las cosas cambian radicalmente. Y yo lo que siempre he pensado, porque además ese pueblo es un pueblo muy culto. Yo me quedé impresionado durante las visitas, conversando con gente humilde que será porque no tenía otras cosas, podía leer, tenía opiniones sobre literatura, sobre teatro, ¿verdad? Este, ese pueblo, pienso yo, que sabrá lo que tiene que hacer, porque resuelve. Ven ustedes que ahí andan carros de los años 50 funcionando, a puro milagro, ¿verdad? Ese pueblo va a resolver el problema de la democracia, que ahí no existe, en la forma en que la conocemos en otros países. Ahora, en cuanto a la energía, ahí ahora, a raíz de los conflictos que hay a nivel mundial, eh, Rusia y China se han interesado en Cuba. Se han interesado por razones militares y geopolíticas. Porque antes de eso, por ejemplo, yo sé que los rusos tenían una base de inteligencia fuerte y Putin la quitó dentro de la política que tenía de aproximación a los Estados Unidos. Ahora que está envuelto, entonces han vuelto a interesar, ¿verdad? Por la geopolítica, fundamentalmente. Los chinos también. Pero en mi criterio, eso lo he con... claro que ahora están planteando el tema de energía limpia. Están hablando de eólicas y están hablando de utilizar más las aguas, pero no han pensado en algo más que mi criterio puede ser, que es el mar. Ellos tienen una isla llena de mar, este, cuya energía podría transformarse precisamente en una energía eterna y barata, pero no sé hasta dónde esto sea posible, ¿verdad? Este, no sé qué están prometiendo los chinos y los rusos. Los rusos ahora están ahí interesados en decir, usted se mete en Ucrania, pues nosotros nos metimos aquí, ¿verdad? Y los chinitos que no les
gusta que les toquen el tema de Taiwán, están moviéndose en esa, pero no están muy entusiasmados con el sistema político cubano por la falta de decisiones internas que ellos han tenido y por ende pues no pueden comprar, ¿verdad? Ahí se requiere que Cuba haga cambios, dinamice el mercado interno y, en primer lugar, le dé de comer a la población, que los campesinos cubanos pueden hacerlo perfectamente y revierta, cambie las cosas que haya que cambiar para que las cosas funcionen, ¿verdad? En cuanto al sistema educativo, efectivamente es de una altísima calidad, pero producen una gran cantidad de profesionales que se están yendo del país porque no hay opciones internas. Médicos ahí sobran, pero se van. Yo estuve en un restaurante y una de las meseras era médico, ya me dijo, yo le pregunté, ¿y usted qué está haciendo? Le digo, bueno, yo estoy aquí consiguiendo el segundo ingreso porque el ingreso de médico no me deja vivir, ¿verdad? Entonces ahí está, hay un sistema educativo muy bueno. Realmente yo diría que tienen una pedagogía, a mí me impresionó mucho el conocimiento que la gente presentaba de la literatura. Cuando uno entraba, lo invitaban a la casa y entonces había que comer y ahí se hablaba de autores clásicos y esa gente tenía opinión, ¿verdad? Se ve que venían de un sistema educativo muy fuerte. Y, por ejemplo, en el caso de la finca del medio, eh, don José Casimiro, que es el propietario, tiene dos hijas. Este, una es Ladies, que es doctora en agronomía, este, y ha facilitado, es la que tiene un campo en internet y difunde la experiencia agroecológica de la finca del medio. Y la otra es Chabeli. eh, Ladies tiene 30 y pico de años, Chabeli tiene 27, ¿verdad? Que ella se graduó en la escuela de arte. Ustedes vieron un dibujo ahí de Casimiro en la pared, en una de las paredes. Es hecho por Chabeli. Chabeli es gente ya que ha aprovechado el sistema educativo cubano. Es lo que yo llamo en Cuba cuando se habla de la pequeña empresa, estamos hablando de la artesanía rural. Es decir, es un hecho que la pequeña empresa campesina tradicional fue arrasada por la producción en gran escala y concentrada la tierra, con excepción de algunos productos como el café, que requieren más atención individualizada. Pero ahora que estamos en una etapa de destrucción de suelos y de cambio climático, esta gente que se está produciendo en el campo cubano, por lo menos estas experiencias, son gente nueva, gente que vive en simbiosis con los suelos, con la ecología. Ustedes vieron las casas. Las casas tienen forma de iglú. ¿Por qué? Y son hechas con, eh, ¿cómo se llama? Ladrillos. ¿Por qué? Porque ellos saben que ahí pasan los huracanes. Entonces han construido viviendas adecuadas a los huracanes. Y además de eso, como los huracanes se llevan una parte de los productos, ellos han eliminado esos productos y creado nuevos productos que se resisten los huracanes y que hacen barreras para defender. Hay gente mimetizada con la ecología. Y lo que es, vea qué interesante, la familia. Ahí está los maridos de las hijas y las esposas de los hijos de él. Hay no solamente una regeneración de los suelos, sino una regeneración de la familia. Yo quedé desmandibulado viendo y mi hija con quien viajé, que es vegana, a ella le tenían la comida que en ningún otro restaurante de Cuba le podían dar.
producida ahí mismo, sin cosas químicas. Entonces, como dice Casimiro, José Casimiro, se requiere y se puede y se debe hacer una reforma agraria que no solamente beneficie a los cubanos, sino que de alguna forma contribuya también a otras experiencias que se están desarrollando en el continente, a Muy bien. encontrar caminos de integración y transformación. Sigamos dando la palabra. Mientras tanto, estoy leyendo acá, Alicia también complementa diciendo que el sistema de salud, cuya formación ejemplar es reconocida en todo el mundo. Luego Alicia dice, me parece que el bloqueo provoca algo más que malestar, sino decadencia política, económica y social. El bloqueo es un corset para el desarrollo y el crecimiento. Entre medio, Eliana dice, muchas gracias, profesor. Los saludo desde Córdoba, Argentina. Y luego Alicia Fernanda ante, y en el campo que aún sin máquinas también resuelven sus modos de arar la tierra. Son ejemplo, es verdad. Alicia, los profesionales bien formados se van por el mismo tema económico que impide crecer. Si tuvieran un sueldo bueno y reconocimiento salarial, seguramente se quedarían. Por favor, vayan levantando la mano. Al tiro, Norita, un segundo. Y Roberto Trincao, solamente señalar que la grandeza académica que tiene Cuba, me tocó participar durante 3 meses con un grupo de científicos cubanos dedicados, entre otras áreas, al tema medioambiental. Ellos dan cátedra en áreas marinas costeras, cómo se puede generar, gestionar todo ese elemento. Y han hecho cátedra para las Naciones Unidas, cátedra para el resto de Latinoamérica. Los conocí en el área de la educación y las tecnologías, a pesar de que tenían problemas de conectividad, pero ellos también están haciendo grandes esfuerzos, pero grandes esfuerzos para tener sus propios software, para tener sus propias formas de avanzar también en tecnología. Y allí pude percibir que el bloqueo es un bloqueo real, porque cuando uno le pregunta elementos a Google sobre Cuba, desde Cuba mismo, está absolutamente limitado en grandes cantidades de información. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a otros navegadores inteligentes y de software libre que nos permitía abrir el abanico de información para ellos y también para mí. Está Roberto Trincado y luego Norita. Roberto, estimado, adelante. Por favor, si puede prender su cámara para verlo, fantástico. Si no, no importa. Voy Ahí a lo apagar veo. la cámara para tener mejor señal, porque Muy bien, siempre tengo apáguela. problemas de señal, pero soy yo. Muy bien. Oye, gracias por poner el tema de Cuba, muy interesante. Yo tuve la suerte de ir en el año 2000. Yo soy técnico agrícola chileno y en esa oportunidad había un proyecto en Chile y se necesitaba crear un control biológico para una plaga. Y entonces en el proyecto decía, oiga, consiga la asesoría de algún especialista. Y no fue nada fácil, pues. Todo el resto del mundo, que está bastante desarrollado, Copert en Europa, que se yo, Estados Unidos, nos hicieron la tremenda tapa porque nadie quiso entregar su información. Los únicos fueron los cubanos. Entonces tuve la suerte de estar ahí 2 semanas aprendiendo a criar un control biológico, un ácaro que se come a otros ácaros, ¿cierto? Una cosa técnica. En La Habana 1 semana en el INISAB, Instituto de Sanidad Vegetal, y otra semana en Santa Clara, la ciudad donde están los restos del Che. Y bueno,
aparte de las clases, fantástico, y coincido ahí con el profe, que cualquier cubano con que tú conversaras o cubana, todos profesionales, te hacían clases por la tele para la formación profesional en esa época. Entonces, cualquiera que te llevaba, un taxista o lo que sea, era profesional en algo. Y para mí era asombroso, porque acá en Chile un ojo de la cara ser técnico agrícola nomás. Pensar en una profesión o en un doctorado, olvídate. Bueno, en esa época ya tenían el problema porque habían perdido el apoyo de la ex Unión Soviética, pero estaban desarrollando unos organopónicos, que era agricultura en la ciudad. Entonces esa es la pregunta para el profe. ¿Qué queda de eso? ¿Ah? Porque, claro, tienen el mismo problema que tienen muchos países latinoamericanos. Los jóvenes se van desde el campo a la ciudad, porque es más entretenida la ciudad, porque tiene más rumba, más onda. En Chile tenemos el mismo problema. La migración, hay que acordarse que no fue una cosa que se le ocurrió a algún conspirador extranjero. Fueron los agricultores chilenos los que pidieron que se facilitara porque faltaba mano de obra en el campo. Entonces en Cuba también existe eso, una tendencia de los jóvenes a irse a las ciudades. Yo no sé bien cómo se puede afrontar eso. Uno esperaría que un país que ya hizo la revolución y que tiene una cierta centralización debiera manejar eso mejor. Pero claro, Muy ahí bien. hay un tema cultural. Pero esa es la pregunta para el profe. ¿Qué es lo que vio en este último viaje que hizo sobre esta agricultura urbana que me parecía muy interesante porque acercaba a la gente al tema de la producción? Gracias. Muchas gracias, Roberto. Roberto usó un modismo chileno que nos hicieron tapa. Eso significa que es un dicho muy chileno que nos dieron la espalda, no le respondieron adecuadamente. Norita de Colombia, Norita Muchas Vélez, gracias. Muchas ¿cómo? gracias. Buenas noches para todos y todas. Yo quería compartir primero una experiencia que nosotros tuvimos con Cuba. Fue un proyecto de 7 años en Mituba Upés, que es zona indígena, zona de la Amazonía colombiana, donde hicimos todo un trabajo de investigación del uso medicinal de sus plantas ancestrales, ¿no? Y hicimos un convenio con Cuba a partir de la experiencia que Cuba tuvo a partir del embargo, que no llegaban medicinas. Entonces, lo que se vio obligado a hacer Cuba fue a rescatar esos saberes ancestrales, a hacer huertas y después con el ministerio empezar a hacer el estudio de las plantas medicinales para hacer la transformación y tener como la garantía de que digamos, el uso y la transformación de las plantas no iba a enfermar a la gente. Y empezaron a crear en Cuba en su momento farmacias como locales donde uno llevaba el frasquito y de acuerdo a lo que tuvieran le daban o la crema o le daban el emplasto, en fin. Y esa experiencia entonces rescatamos de varias comunidades indígenas acá en el Baupés, en Mitú, eh, sus saberes ancestrales y sus plantas, y Cuba nos ayudaba, además nos acompañaba en el proceso y validaba la transformación de la planta y los conocimientos de la planta químicamente, pues allá en sus laboratorios en el ministerio. En el ministerio, y así logramos crear digamos, dos droguerías de transformación de las plantas medicinales e hicimos un técnico laboral para transformación de las plantas para los jóvenes para que hicieran emprendimientos juveniles. Esa fue una experiencia de 7 años muy linda, siempre acompañadas y tuvimos jóvenes que fueron a Cuba a conocer la experiencia, jóvenes indígenas, a conocer la experiencia en Cuba y a hacer sus ponencias en congresos y siempre acompañados de la mano del Ministerio de Salud de Cuba. Es una experiencia
digamos, de ese conocimiento y de todo de todas esas cosas buenas que ha traído de la revolución y digamos de lo bueno de lo malo, lo que obligó el embargo a rescatar y usar el pueblo cubano. Y lo segundo es, de acuerdo, nosotros desde la universidad hemos tenido varios profesionales cubanos, todos mínimo con 2 maestrías, hablan 3 lenguas, en fin, y son muy renegados de la revolución. Y yo siempre les digo lo mismo, si ustedes no hubiesen tenido la revolución, no estarían trabajando acá porque no los podríamos admitir, porque no tendrían los estudios que tienen, básicamente. O sea, la revolución lo que permitió es que se democratizara la educación y pudieran tener acceso a la educación, a una buena educación y a una educación muy diversa. Y en ese orden va mi pregunta. Y es que generalmente las revoluciones como la cubana, o aún como la china, o aún como la rusa, tienen algo y es que cuando uno se mete en una revolución es por aquello que no tiene y lucha por aquellos derechos que no tiene, por mejorar la dignidad de vida, de la calidad de vida y tener una vida digna de todos, cerrar brechas económicas, en fin. Pero cuando ya vamos por la segunda o tercera generación, esa generación ya no ve lo que la revolución le da, sino lo que la revolución le quita, lo que no le permite. Entonces, sí, tengo 3 carreras, pero no tengo un trabajo, ¿sí? Sí, tengo la revolución, pero muchas veces no puedo expresar lo que quiero. Entonces la pregunta ahí va, y es un poco que, ¿cómo poder subsanar eso para que la revolución, además de generar unos cambios estructurales, sociales y económicos, nos lleve a unos cambios de mentalidad, ¿sí? Que mantengan la revolución y no solamente se quede en términos, en algunas bases de la población y en algunos espacios en que ven la revolución como lo que le quita y no como lo que le dio. Era como esa pregunta y compartirles esas experiencias. Muy bien, muchas gracias, Norita. Alicia va a hacer un esfuerzo de comunicación y va a contar su experiencia también con Cuba. Alicia, adelante. Sí, en primer lugar, me parece extraordinariamente importante la pregunta que hacen ahorita, porque es una pregunta válida también para los países que hemos vivido después de la dictadura, cuando los jóvenes dan por sentado que deberían tener tantas cosas y critican tanto la política y no acuden a votar, y los viejos sí, porque valoramos enormemente, digamos, la cuestión democrática o el ejercicio democrático, que ellos les creen que hay problemas económicos, que no puedo tener el auto última moda, que no puedo tener esto, que no puedo tener lo otro. Entonces, ¿de qué manera se sostiene eso en las generaciones siguientes al trauma brutal de no haber tenido en el caso o de no tenerlo en el caso que citan ahorita o en el caso político? Es una reflexión. Pero lo que iba a contar, que creo que muchos de ustedes lo saben, pero de cualquier manera lo viví también en carne propia y estamos hablando de experiencia. Ustedes saben, creo, y que el sistema cubano de alfabetización es el sistema más perfecto jamás habido. Tanto es así que aún en la época de Guerra Fría, en que la UNESCO está tan influida como las Naciones Unidas, pero en ese momento por el secretario general, la UNESCO también estaba tan influida por un anticastrismo, aún así una institución, digamos, del sistema de las Naciones Unidas, que se retiraba del apoyo a Cuba, sin embargo, reconocía que jamás, señores y señoritas, hasta el día de la fecha, va a haber un sistema tan perfecto, tan ajustado,
tan equilibrado de alfabetización como el cubano. ¿Y en qué consistió? Consistió en la invención genial que nadie se le había ocurrido, cosa sorprendente, pero debo contarla, de que había que enseñar a leer y escribir siguiendo dos coordenadas. Primero, el interés del alumno. Cosa básica, dirán ustedes. Bueno, en el sistema de alfabetización no, para adultos no se utilizaba. Y en el sistema de alfabetización para adultos se seguía enseñando mi mamá me ama. Y mi papá y mi mamá son mi amor, para enseñar la M, la P, etc. Cosa que, por supuesto, no funcionaba con el cañero cubano, con el pescador cubano, con el agricultor cubano, como vimos este señor tan amable en el video de Miguel Ángel. Entonces, el sistema cubano consistió en escribir cartillas significativas, es decir, al campesino, la primera palabra que aprendí era la T de tierra, la C de cultivo, la A de asada, la P de pala, la L de limón, la N de naranjo. Es decir, lo que denominamos los educadores, yo soy educadora y mi primera experiencia fue en primer grado, cuando me recibí en maestra. Es decir, lo que denominamos los educadores la palabra generadora. Entonces, luego lo que no lo son se lo explico. Entonces, con tierra aprendían ta, te, ti, to, tú, o ra, re, ri, ro, ru. Tú sacas la palabra generadora, la sílaba y la amplías, ¿tá? Por decirlo brevemente, no es tan fácil. Entonces, los cubanos inventaron las cartillas significativas, le denominamos en pedagogía, y que en el aprendizaje de la lectoescritura, el 90% de la población cubana era analfabeta en el inicio de la Revolución Cubana, señores y señoras. Yo he dado clases sobre eso, por eso me acuerdo la cifra, ¿no? Porque sepa de todo, pero de esto sí. Entonces, ese 90% había que cubrirlo rápidamente. Y Fidel Castro era vivísimo para ello. Entonces, genera, primero, cartillas significativas. Segundo, convoca a toda la población, el 10% restante que sabía leer y escribir, a cursos obligatorios para que en 3 meses aprendieran a ser maestros. Y los manda en equipos a toda Cuba y al mar alrededor y a los cañaverales a trabajar in situ. Segundo elemento, primero, palabras significativas. Segundo, lugar geográfico. El maestro se trasladaba al cañaveral, cortaba caña al lado del alumno y en determinado momento se interrumpía el proceso económico y tenían 2 horas de clase, sentados en el piso con el maestro que había estado cortando caña. Yo he tenido compañeros que formaron parte de estos equipos, que hoy tienen entre 70 y 80 años, compañeros de pedagogía de Cuba, donde fui muchas veces, ¿no es cierto?, que me contaban esto lo escuché de ellos. Tuve un compañero, mire, me emociono cuando les cuento, que fue mandado a los barcos de pescadores, que el tipo se mareaba como loco, pero ahí estaba, en el barco, con las redes, y trabajaba sacando las redes. Y luego había un timbre, una campana, me explicaba él, y empezaban las 2 horas de clase y se sentaban enrollando las redes y sacando y limpiando el pescado, y él le estaba enseñando ta, pe, pi a partir de pescado y ta, pe, ti a partir de tortuga. El sistema es inigualable. La UNESCO lo considera el mejor del mundo. Y esto fue lo que hicieron. Ah, me fui mucho tiempo, ahora me callo para siempre, le juro. Adiós. Te pasaste, bonito recuerdo. Me parece muy Paulo Freirista el modelo también. Me parece fantástico.
Albeiro quiere hacerte una pregunta, Miguel, previamente una pequeña reflexión más política. Cuba ha sido fundamental, esto me recordó Alicia cuando habló post dictadura, ha sido fundamental para los movimientos políticos de izquierda de Latinoamérica, de África y de otros lugares, pero hablemos de Latinoamérica. Ha sido fundamental, sobre todo en el primer periodo. Cuba fue un referente significativo. Hoy día Cuba está pasando por una crisis que las noticias todo el día ocurre. ¿Qué significaría para la izquierda, para el movimiento de izquierda, que aprendió con Fidel, que aprendió con Che Guevara, que se hizo grande adulto? ¿Y qué significa si Cuba termina doblegado por el bloqueo y por la incapacidad interna de salir adelante? ¿Qué significa para el mundo de la izquierda? Y que tú eres un hombre de la izquierda, te hago la pregunta. Previamente, damos la bienvenida a René Latorre, que ha llegado por estos barrios, bienvenido, y le doy la palabra a Albeiro. Buenas noches. Buenas noches. No, pues hablando de las experiencias en Cuba, me parece muy importante el tema de la tierra, porque en algún momento que estuve, eh, preguntaba a una persona que manejaba una cooperativa sobre cómo manejaban la tierra, y ella me comentaba, ella en ese momento era gerente de una cooperativa. Entonces habían tres tipos de propiedades, una que manejaba directamente el Estado, otro las cooperativas de agricultores y otros eran unidades familiares, como la que mostró el compañero, referente a esa experiencia intergeneracional de la familia Casimiro. Nosotros aquí en Colombia, en la Red Solidaria Colombiana, que nos acompaña ahí la doctora Alicia y otras 134 personas en Colombia e Iberoamérica, tenemos como referente el trabajo intergeneracional de la compañera Lady Casimiro, que también hace parte de nuestra red. Y precisamente es importante porque esa experiencia intergeneracional, como lo comentaba la doctora Alicia ahora, permite la transmisión del conocimiento y sobre todo la articulación del saber científico con la sabiduría campesina. Y eso es lo que refleja esos videos que coloca Lady constantemente sobre la experiencia de la finca del medio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven como referente de política pública agroecológica para Latinoamérica la experiencia que nos acaban de presentar? Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, Albeiro, por tu reflexión y consulta. Miguel, son ya 21 a 25 horas chilenas. Por favor, luego quiero dejar la palabra a Norita y Alicia para que nos cuenten algo más sobre el diplomado, que ya está muy cercano de poder comenzar. Así que Miguel tiene sus 5 minutos de darle vuelta a toda la cantidad de preguntas que le hicieron y de reflexiones. Sí, bueno, tal vez para empezar con el asunto de la mano de obra, del boom hidropónico que hubo en la producción, producto de los resultados del periodo especial y de agroecología que hubo en los 90, ¿verdad? Principios del siglo XX. Este boom, según decía Casimiro, pues dejó algunas experiencias, pero se abandonó como prioridad política cuando llegó el petróleo venezolano, ¿verdad? Entonces, otra vez de nuevo,
a meterle a la agricultura masiva, y esto hizo que estas experiencias que se estaban desarrollando en las ciudades de alguna forma eh, caducaran, ¿verdad? O se disminuyeran, porque todavía siguen existiendo y son muy importantes. Y sobre todo porque la artesanía preciosista no es sencilla. La artesanía preciosista subsiste a la misma empresa capitalista precisamente por su calidad, por el producto que puede dar. Y en este caso es regeneración del suelo, regeneración de la vida familiar, ¿verdad? Es aprendizaje de la naturaleza, esas casas hechas con huracanes, esa tecnología que se ve en estas fincas de Finca del Medio, hecha sobre la base de, ¿cómo se llama? Estos hidrantes de agua que mueven, eh, pues, que mueven el agua y la redistribuyen en las comunidades, eh, que cocinan y producen energía para para la finca, ¿verdad? Les dan un nivel de dignidad propiamente dicho. Es muy especial y no es fácil de reproducir, pero hay hay un modelo que se puede exponer. Casimiro habla de hacer 250.000 empresas como esta en Cuba. Yo pienso que el asunto no es solamente lo individual, sino que hay que pensar en las cooperativas, pero cooperativas con participación, no con manipulación, porque las cooperativas no se pueden hacer. Uno no puede aprender a manejar un vehículo si el instructor no lo deja que uno arranque. Y con las cooperativas pasa lo mismo. Cuando hay un comisario que dice lo que hay que hacer, la cosa no funciona de la mejor manera. Claro que yo entiendo la gente que dice que no puede exponer lo que no quiere, pero hay que entender el contexto. Pienso yo que si no hubiera bloqueo, Cuba florecería como el país más desarrollado, uno de los más desarrollados de Latinoamérica. Ya no tendría el mismo peso que tuvo en los 70s, ¿verdad? Porque ahora, México, Colombia, Brasil, sobre todo Brasil, ¿verdad? Es la locomotora de la región. Pero el hecho de que se les restrinja tanto las oportunidades y que internamente no se estimule, no se permitan condiciones para la iniciativa y creatividad empresarial cubana, eso hace que los jóvenes se vayan. Eh, ¿Qué significaría la caída de Cuba? Un desastre moral, sobre todo si hay una privatización tipo soviético, ruso más bien, una privatización oligárquica donde eh, los que están en el gobierno se apropian del patrimonio cubano. Eso sería el desastre y la desmoralización para el continente. Y creo que no es esto lo que se está presentando, sino más bien un dogmatismo aferrado a la experiencia soviética, pero yo no descarto nada en estas cosas. Eh, eh, Efectivamente, los cambios internos no resuelvan el problema, pero lo mitigan y le abren esperanza a la gente. Y yo esta vez que estuve en Cuba vi cosas desmoralizantes. En hoteles donde no llegaron los supuestos huéspedes, preparaba la comida, los platos salían para la cocina. Cuando yo intenté pagar, me dijeron, denos algo. Así no se puede. Así no se puede hacer una... Cuando se pierde la moral, se pierde todo. Y si Cuba quiere empujar adelante, tiene que dinamizar la fuerza que tiene en el campo y la fuerza que tiene, porque eso es un pueblo muy creativo, que tiene internamente. Esto es urgente.
Lástima que nosotros invitamos que estuviera hoy aquí un delegado del gobierno cubano y no vino, no contestó. Entonces, hay problemas que yo creo que la izquierda debe generar, asumir críticamente, ¿verdad? Exigir que se pongan las pilas. Eh, claro que al mismo tiempo presionando muy fuertemente para que el bloqueo contra Cuba se acabe. Porque quitando eso, yo diría que sería otro el panorama en general que habría. Es que esa situación de guerra económica y además de mentalidad colonial norteamericana, ellos siempre han querido manejar esto. Cuando hicieron eh, el, ¿cómo se llama? La doctrina Monroe, ellos dijeron América para los americanos y la primera cosa le quitaron medio territorio a México. Ese fue el primer paso. Centroamérica no se la pudieron comer porque Inglaterra era la potencia dominante de aquel entonces. Y los obligó a los norteamericanos a firmar el Tratado Clayton-Balfour en 1850, donde se comprometían a no tomar colonias acá. Y cuando los filibusteros, que fueron los Black Rock de aquella época, se vinieron a meter, le vendieron a Costa Rica los fusiles más modernos de la época, los fusiles Minier. Por eso es que no se comieron Centroamérica, ¿verdad? Pero pasaron todo el siglo XX haciendo intervenciones y demás. Es importante que los latinoamericanos tengamos autonomía, tengamos soberanía, y con eso no va a ser fácil de la noche a la mañana, no, yo no pienso en eso, pero pienso que las categorías izquierda y derecha tampoco funcionan, porque hay aquí todo un problema más de fondo, estructural y sistémico, que hace que, por el centralismo que ha prevalecido y el clientelismo y la corrupción institucional, esto no puede resolverse si no es con los excluidos organizados. Y eso requiere un tiempo importante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por el esfuerzo de haber organizado este debate sobre el tema de Cuba. Eh, Esta grabación va a quedar también a partir de mañana en el canal de YouTube y también podemos compartir un resumen de la reunión también a cada uno de ustedes. Antes de cortar la grabación y de cortar el resumen, le pedí a Norita y a Alicia que nos cuenten un poquitito por dónde va, cuáles son los grandes ejes de un diplomado sobre educación que queremos hacer conjuntamente. Este es un programa que se hace colectiva y colaborativamente entre muchas personas, pero estará dirigido por Norita y por Alicia. Así que le ofrezco la palabra para que ustedes puedan profundizar un poquito más, nos cuenten por dónde va, cuáles son los ejes más importantes. Adelante, Alicia, adelante. Bueno, empiezo yo y siguen ahorita o dialogamos entre sí. Vamos a ser muy breves porque ya estamos prácticamente sobre la hora. El diplomado tiene como objetivo una reflexión sobre las características de la educación en América Latina, sobre la vinculación entre la educación y el tipo de Estado y el tipo de estructura social que generó esa educación, que en un inicio, como lo vamos a detallar en la unidad número 1, que me corresponde, fue una educación que constituía estados
al mismo tiempo que se establecía como sistema educativo, que construía los estados. Es decir, justamente la característica de la educación en América Latina es el rol que cumple básicamente, que es acompañar la estructuración del Estado-nación al mismo tiempo que se inventa, por decirlo así, el sistema educativo. Entonces, el diplomado tiene como objetivo reflexionar acerca de ese estrecho vínculo que ha tenido la educación con la conformación de los estados, con su ideología, con sus gobiernos tradicionales y revolucionarios, porque en uno y en otro caso los sistemas educativos han operado como generadores de políticas públicas. Por supuesto, el análisis es de la educación pública en el curso y el rol que ocupa. En segundo lugar, una crítica, es decir, de qué manera esos sistemas fueron pensados con la construcción de los estados-nación como sistemas de domesticación, una palabra fuerte que utiliza mucho Paulo Freire y Dewey, de domesticación de la sociedad hacia un sistema dado, y de qué manera en determinado momento América Latina rompe esa domesticación e inicia un proceso de sistema educativo basado en el juicio crítico y la reflexión. Hemos visto eso brillantemente en el curso que nos antecede, que coordinó también muy brillantemente nuestro compañero el profesor Edgardo Caravantes, y donde tuvimos la presencia del conocido pedagogo, muy conocido por lo menos por los freirianos, Peter McLaren, y del más conocido todavía educador y sociólogo Henri Giroux. Es decir, que el ciclo anterior de educación crítica, que nos precedió en 4 sesiones muy buenas, ¿no es cierto?, es también un avance sobre el objetivo de este diplomado, que es reflexionar acerca de la educación pública en América Latina, el rol que ha tenido, el rol que disrumpe el proceso de construcción de estados, digamos, tradicionales, y de cómo se convierte en algunos países, caso tipo es Cuba, entre otros, en un elemento de estructura de pensamiento libre y reflexivo. ¿Y hacia dónde vamos? Es decir, de qué manera la educación debe ser reflexiva, revolucionaria, crítica y con visión de futuro. El diplomado tiene ese objetivo: hacernos pensar y reconocer el pasado educativo, y hacernos pensar, reconocer y soñar el futuro que debe tener la pedagogía en América Latina. Esto me parece lo súper Qué sintetizado. bonito y qué bien presentado está. Norita, ¿cuántos cupos tenemos? ¿Qué costo tiene el programa? Más o menos, ¿cuándo estaría comenzando? ¿Cuántos módulos tiene el programa? ¿Se certificarán las personas que asistan? Te estoy tirando como 50 preguntas. No, pues no, para eso es una ametralladora. Listo, no. Mira, nosotros tenemos contemplado poder comenzar el 27 de junio. Este diplomado es un diplomado de 120 horas, 60 horas presenciales, o sea, sincrónicas virtuales, y 60 horas que las estarían destinadas a trabajo, autoaprendizaje colaborativo y formulación de su proyecto. Va a ser cada 8 días. Estaríamos comenzando el 27 y estaríamos terminando el 10 de octubre con las socializaciones de los proyectos. O sea,
Lo que es académico, por decirlo así, con las sesiones, termina el 26 de septiembre, pero tenemos una semana de receso para que los equipos y los participantes puedan afinar sus proyectos y tendremos 2 sesiones para la socialización de los proyectos. Pensando que vamos a tener muchas personas, es un diplomado, yo diría que como es virtual, pero también por la capacidad de poder acompañar los procesos de los proyectos de máximo 50 personas. Máximo. Y pensamos que hasta donde lo hemos conversado puede ser o que lo cobremos o que sea gratis. Yo en ese sentido no, no tengo esa claridad todavía, ¿Hemos pero definido que sea gratuito? perfecto. Yo eso también lo pensé, pero pues ante la pregunta. Alicia quiere decir algo. Disculpa, Norita, si te interrumpo, espero que no. Espero. Pero en este tema, en nuestras últimas reuniones con Juan, aceptamos un principio que a mí me pareció maravilloso, que tú propusiste, querida amiga Norita. ¿Y yo qué propuse? El principio... Dios Claro, santo. como realizas tantas propuestas buenas, te olvidas de cuáles son. Pero yo que te quiero y te respeto, las anoto. Y esta la anoté porque dije, esto se lo copio a Norita. ¿Cuál es? Decidimos que el diplomado no iba a ser pago, pero iba a pagarse mediante una acción de tipo educativo y social que deberían hacer los alumnos para aprobarlo en otra institución pública. Un curso, un conversatorio, una acción en la comunidad. Se pensaría en la parte de proyectos cuando lo estén desarrollando, qué proyecto hacer. Entonces, el pago era, esa era la idea, el pago era realizar un proyecto y cumplirlo en forma gratuita en una escuela, en un centro cultural, en un centro comunitario, a un grupo etario determinado, de ancianos, de lo que fuere. Así que el proyecto tuviera esa perspectiva social y cumplirlo, porque si no, no le dábamos el aprobado. Igual que cuando se cobra en un curso, si no se paga, no se da la certificación. Nosotros, si el proyecto no lo cumplía, no le dábamos la certificación. Ese era el pago. Ese era el pago. Ok. No, y sigue siendo, si no estamos nadie en desacuerdo, sigue siendo, y yo siempre he creído en la corresponsabilidad, yo no creo en las cosas gratuitas per se. Ya, Entonces, lo es vamos. eso. Y lo vamos a certificar, pues lo certifica Un Minuto como universidad, acompañado por todas las organizaciones de diálogo abierto. Eso ya está confirmado con la universidad. Sí. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, señorita Que Alicia. tenemos pendiente, perdón Juan, ¿Sí? que tenemos pendiente la reunión interna, ya yo compartí los documentos para revisarlos, ahí hay unas fechas y poder organizar todo el material y ya mirar con Mari y Sí. contigo, pues Sí. la aula, lo que sea. Con Guido, Guido nos va a hacer el flyer. Esa es una de sus muchas y múltiples donaciones que ha seguido a estos procesos y bueno, y ahí vamos, tenemos, ya se había visto también el formulario, lo que podría ser el formulario, lo revisamos Sí. hace varias Hay veces, bastante varias avance, semanas. sí. Ahí Bueno, vamos. Y yo pues creo bueno, que si no hay sugerencias, pues las sugerencias que puedan ver al guión metodológico, cuenten conmigo, me chatean y conversamos si hay inquietudes y si hay dudas. Sobre todo después de las 7 de la noche tengo yo más libertad para moverme. Generalmente estoy en muchas cosas durante el día para contestar inmediatamente, pero en la noche no hay problema que nos reunamos y miremos si hay dudas o muy bien. inquietudes. Le haremos llegar próximamente una nota a todo el mundo que está inscrito acá para que sepan en detalle esto, junto con el flyer que vamos a tener los próximos días, para que ustedes vean también allí cuál va a ser el link que se puedan inscribir e informarle a terceros y para que puedan asistir
es gratuito, pero tiene un costo de un proyecto que tienen que desarrollar cada una de las personas que participen de manera colaborativa, obviamente también. Alicia, ¿te iba a decir algo? Quería insistir en la fecha de inicio. La fecha de inicio hasta ahora es el 27 de junio y le estaremos enviando el programa completo y las lecturas que deberían tener iniciadas en el primer módulo. Así que cuando inicie el curso nosotros vamos a estar mandando lecturas por lo menos una semana antes y luego módulo por módulo. Estará todo prácticamente terminado, supongo, a la semana que viene, al jueves que viene. Así es. Bueno, es un programa bastante bien organizado, académicamente bien organizado, con una perspectiva política, educativa relevante como la que ha planteado anteriormente Alicia. En la próxima sesión, ya que hablaron de Guido, él está preparando también junto con otros amigos, y si ustedes tienen algún dato, se lo agradeceremos profundamente, una sesión sobre Haití, este otro país de nuestra región que nos duele su situación. Sabemos que estos días ha ido calmando un poco la realidad, pero es un país que constantemente sufre problemas climáticos, pero también grandes problemas al interior de ese país. Alguien decía por ahí, ojalá que tengamos en Cuba una democracia mejor que la que nosotros tenemos. Ojalá algún día Haití puede ser una democracia que los pueda sacar hacia adelante. Entonces también con Guido estamos preparando eso hacia adelante. Bueno, no sé si alguien más quiere señalar algo o si no, voy a cortar la grabación en este instante. 2, 3. Ahora, En Norita. español, ¿no es cierto? Sí. Cumpleaños Año feliz, feliz, te te deseamos deseamos a a ti. ti. Cumpleaños. Mario. Que nos cumple feliz. ¡Qué horror! Para cantar un horror. Como cantante, qué suerte. Guido sacó la fotografía. Y Guido está sacando en este minuto, así que por favor pónganse Me bonitas y imagino que bonitos. y me imagino que Guido tomó una foto de todo este grupo artístico, todos entonados. No. Eso, que le decimos.